El día de hoy realizaremos un ejercicio del método de residuos ponderados y veremos la diferencia que existe en otros métodos como el analítico y el de diferencias finitas. Bien, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, voy a también quitar mi video. Entonces, en la clase de la mañana se abordó este problema, que es una varilla de acero de diámetro 0.2, longitud, es decir, el problema de la transferencia de calor en una aleta. En la clase de hoy veremos entonces este problema, que es considerar un cilindro homogéneo, largo y sólido de radio R0, en el que la energía es generada a una tasa constante G0. Esto es en vatios por metro cúbico. La superficie de contorno en R igual a R0 se mantiene a una temperatura constante TD0. Se desea calcular la distribución de temperatura T en función de R y el flujo de calor Q en función de R, que es igual a menos esta K, que es la conductividad térmica, por la derivada de la temperatura con respecto a R, o el calor, que está de esta forma. ¿Listo? Entonces, la diferencia... Un momento, voy a cambiar. Ya. Ok, entonces lo que se tiene es un cilindro homogéneo, además que es largo, entonces se puede considerar de esta forma. Y sólido de radio R0. Esta energía pues se libera a una tasa constante. ¿Sí? Y la idea es que esto se pueda aproximar. En general, la temperatura pues va a ser función del R, el radio, del θ, el ángulo, y del z, que es la coordenada en el sentido axial. Sin embargo, al suponer que es largo, quizás infinito, además no hay efectos, digamos, las condiciones de contorno están dadas, es en el radio. Entonces estos efectos, debido a los finales o a los bornes del cable, pues se consideran despreciables. Podemos decir que no depende de z y que como existe una simetría axial, tampoco depende de θ. Entonces la temperatura va a ser función del radio. Esto quiere decir que la sección la que se manejará va a ser una sección de este estilo. ¿Listo? Entonces, este es el R. Ok. Y en R0, la condición de contorno es este es el radio, que el radio R0 se mantiene a una temperatura T de 0. Entonces, T de R, cuando R es R0, es igual a T de 0. ¿Ok? Bueno, tenemos otra condición de contorno que no está especificada dentro del ejercicio, pero que se puede aproximar, ¿sí? Que se puede obtener de la condición de simetría axial. Bien. Entonces, en la condición de simetría axial tenemos que no debe existir calor a lo largo de este punto, o más bien, del eje. El calor es cero, entonces el dt en dr en r igual a 0 es igual a 0. Bien, si el cilindro fuese hueco, entonces quizás esto nos permitiría generar otra condición de contorno, como que tiene una temperatura sobre esta superficie o que tiene un flujo de calor en el radio menor.
Bien, cualquier otra. Entonces, bien, para solucionar este problema, el primer paso va a ser entonces expresar la ecuación diferencial parcial conjunto con las condiciones de contorno, o sea, lo que se denomina la forma fuerte del problema. Bien, entonces la ecuación pues, que domina este problema es una ecuación de conducción de calor. La conducción de calor está dada por la ley de Fourier, entonces es algo así como el laplaciano es igual al U punto. Bien, si además asumimos que es un estado estacionario, entonces no existe cambios en las variables en función del tiempo, esto lo podemos tomar igual a cero. Entonces es d2u de x2 más d2u de y2 es igual a cero. ¿Listo? Ahora debemos expresar eso en coordenadas polares o cilíndricas. Bien, entonces ya no es x y y, sino mi dominio es r y θ. Bien, hay que tener presente que el x es r. Bueno, si tomamos esto como r y este es θ, ¿sí? Entonces es x r coseno de θ. R coseno de θ. Y y es r seno de θ. Además, x cuadrado más y cuadrado, pues es igual a r. ¿Listo? Y tenemos que el de r es 2x de x más 2y de y. El de θ podría sacarse de acá, ¿no? Bueno, es un poco más complicado que esta transformación. Pero la idea es que obtengamos una ecuación como la siguiente. 1 sobre r. Bueno, primero que no va a existir esta dependencia de dt en dθ. Entonces, la ecuación se simplifica bastante porque es como si dependiera únicamente de una sola dimensión. Entonces, la ecuación diferencial que describe este problema está dada por 1 sobre r derivada con respecto a r de la conductividad por r por el dt de r más la generación de calor es cero. Entonces esto es igual a rho por c por dt en dt. Pero ya habíamos visto que se considera en estado estacionario, entonces esto es igual a cero. Bien. Ahora sigamos simplificando, bueno, las condiciones de contorno, entonces la temperatura en R igual a 0 es igual a T de 0, perdón, la temperatura no en R igual a 0, sino la temperatura en un R
llamado el R0, que es el radio del cilindro, es T de 0. Y además que la transferencia de calor que está asociada al gradiente del dTdr en R igual a 0, si es 0. Bien, entonces obtenemos así la ecuación diferencial en la forma fuerte. Entonces la forma fuerte, formulación fuerte. Bien. Bueno, esto se puede simplificar más. Entonces 1 sobre R, derivada con respecto a R, K es constante. Entonces se puede sacar de aquí, que da K sobre R, y esto es la derivada de un producto. Bien, entonces es el primero, la derivada del segundo, de 2t de R2 más el segundo por la derivada del primero, de t de R. Bueno, esto igual a menos G0 o menos KR igual a G0. Puedo entonces realizar lo siguiente, que va a ser dividir entre R, dividir entre K. Entonces es, y realizar esta multiplicación. Entonces D2 dividir entre menos K de R2 menos DT 0 sobre K. Bueno, quiero comprobar si está bien. Este menos, aquí hay más, debe ser. Perdón, 1 sobre R, aquí sí está correcto. Bien, entonces esta es la ecuación diferencial que se debe resolver. Bueno, entonces recordando el método de los residuos ponderados, se establece la formulación débil, que es la integral del W. Bueno, este es W, es igual a la integral de mis psi, los psi por el RU por el dA. ¿Ok? Pero antes de eso, entonces, digamos primero la solución analítica y también la solución por diferencias finitas. Diferencias finitas. Bien. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria, no hay derivadas parciales, no homogénea, porque esto no es igual a 0, ¿sí? Entonces, la solución de esta ecuación diferencial ordinaria no homogénea es y es igual a la y homogénea
más el y particular. Bien. Y además de coeficientes variables. Entonces, bueno, ¿esto cómo se resuelve? Voy aquí, entonces esta es la ecuación diferencial. Tenemos los valores de A, B y C. Bien, con A igual a 1, B igual a 1 sobre R. Eh, bueno, creo que no tampoco se puede resolver por este procedimiento. Porque está en función también multiplicando aquí por la variable independiente. ¿Sí? Bueno, entonces dejemos la solución analítica mejor para otro día. Bien, el D2T de R2 por diferencias finitas se puede aproximar haciendo la expansión en series de Taylor y demás por la siguiente ecuación. Entonces es esta que está acá. Bien, esta es la segunda derivada. Entonces es 1 sobre h cuadrado que multiplica el valor siguiente menos 2 veces el valor actual más el valor anterior. Entonces voy a traerla o mejor utilizando este de acá. Listo, entonces eso quiere decir que la solución de esta ecuación, diferencias finitas, pues está de la siguiente manera. Esta es la ecuación. Y bueno, la que teníamos era de 2t de R2 más 1 sobre R de t de R igual a G0 sobre K. G0 sobre K, 1 sobre R, G0 menos K. Entonces, menos G0 sobre K. Okay. En diferencias finitas esto quedaría 1 sobre H cuadrado. Zeta, voy a tomarlo aquí como T, T de I más 1, menos 2 T de I, más T de I menos 1, más 1 sobre T de I, perdón, 1 sobre RI. El de T de R, entonces es el
TDI más uno. Si tomamos las diferencias finitas hacia adelante menos el TDI igual a menos G0 sobre K. Listo, entonces ese es el esquema a resolver. Dividido, esta derivada dividido en H. ¿Listo? Entonces, esta es la división H. Este es mi elemento, los puntos en el que voy a hacer las diferencias finitas. Y H es la distancia. Si hacemos un zoom, es la distancia entonces entre cada punto. ¿Listo? Vamos a considerar aquí un espaciado uniforme de los puntos, de tal manera que H sea constante en todo el valor del radio. Bien, y pues entonces esto queda H. Si tengo n puntos, y el radio es R0, ¿cuál es el valor de H? Bueno, entonces 2 minutos para que piensen esto y me den la respuesta. ¿Ok? Listo, ¿alguien ya tiene la respuesta? ¿La pueden escribir por el chat? Entonces, ¿cuál es el H, la separación entre los puntos, si el radio es R0 y se tienen n puntos? R0 sobre n. Bueno, si tenemos 2 puntos o 3 puntos, llamémoslo. Entonces, n es igual a 3. Igual a 3. Según esta fórmula, R0 sobre n quedaría que la separación es de R0 tercios. Pero vemos aquí que no es tan cierto, ¿no? Porque de aquí a acá hay R0 y como se tienen 3 puntos, se tienen apenas 2 divisiones. Entonces es R0 medios para este caso. Entonces, Diego, no es del todo correcto esto. Es una pequeña modificación, hay que hacerle a esta fórmula para que dé la respuesta. ¿Cuál es? R0n-1. Esa sí es. Exacto, entonces cuando se tienen 3 puntos, pues R0 sobre 2. Cuando se tiene 4 puntos, entonces 1, 2, 3, 4. Entonces 1, 2, 3, 4. Punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Entonces daría, a ver.
Profe, qué Sí, pena, es que 3 se me fue el tercios, un internet. tercio, 2 tercios y 3 tercios, sí. Sí, sí, ¿Qué es sí. lo que era H? T0 sobre n-1. Bien. Entonces, las condiciones de contorno para esta ecuación de diferencias finitas va a ser que t de 0 o t del primer punto, perdón, ese no lo conocemos, sino conocemos el t del último punto, del punto n, que es igual a t0. Y el t del primer punto, o mejor, la derivada de este primer punto es 0. Entonces este es que t de 0 menos el t de 1 es igual a 0. Entonces lo que se hace es crear un punto ficticio para poder expresar esa condición de Newman, que es lo que se hizo en esta malla. Se crea un punto ficticio y se establece que la diferencia entre estos dos puntos es 0. ¿Listo? Bueno, ahora la idea es tratar de programar este, este método. Entonces, MATLAB. Bueno, como no tenemos ningunos valores, entonces se pueden dar valores numéricos. Tratar de que el T0 sea, supongamos, 100 grados centígrados. El R0, 1 metro. La generación de calor, entonces, 1 vatio por metro cúbico. Y la conductividad, quizás 50 vatios por metro grado centígrado. Listo. Entonces se manejarán estos valores. Datos. Temperatura en la superficie. Grados centígrados. T0, R0. Se debe crear un vector de temperaturas que va a tener el mismo número de puntos. Voy a llamarlo n puntos. Y n puntos es el número de puntos dado en el método de diferencias finitas, entonces pueden ser 10 puntos. Temperatura. Bueno, falta la conductividad K, que es igual a 50. Esta es la... Hace falta también la generación de calor, el G0, que es igual a 1. Y creo que esos son todos los datos, ¿no? R0, G0, K, R0, listo. Bueno, ahora, ¿cuál es la idea? Entonces, tratar de generar este sistema y resolverlo. ¿Listo? Empezamos con el punto 1. Entonces, en el punto 1
En el punto 1 se tiene 1 sobre h cuadrado por t de i más 1 menos, voy a escribirlo así, t de i menos t de i más t de i menos 1. ¿Okay? Entonces, ¿por qué lo escribo así? Porque este, este es el punto 0, t de 0, y esto de acá, que es menos t de 1 más t de 0, pues ya sabemos que es 0. Entonces, esto es 0. Entonces, para el punto 1, bueno, más punto, punto, punto. Lo que sigue. Entonces, 1 sobre h cuadrado, que ya sabemos cómo se calcula, que multiplica al t de i más 1, o sea, el t2 menos el t1. Ok, 1 sobre R1, aquí sería el T2 menos el T de 1. Entonces, más 1 sobre el R1, ok, por T del I más 1, T de 2 menos el T de 1. Bien, esto sobre H es igual a menos G0 a 1 sobre 50, a menos G0 sobre K. Listo, entonces esta es la ecuación. ¿Ok? Y los coeficientes van a ser para T2, los coeficientes de T2 son 1 sobre h cuadrado más 1 sobre R1, ¿cierto? Menos, bueno, más, entonces quedaría T1 que multiplica a menos 1 sobre h cuadrado menos 1 sobre R1 igual a menos G0 sobre K. ¿Listo? Bueno, aquí hay un inconveniente bastante grande y es este R1, aquí es igual, porque R1 literalmente sería el radio en este punto, que es 0. ¿Sí? La idea es para salvar esta discontinuidad, lo vamos a tomar como el radio no entre 1, sino entre 1 y 2. O sea, este radio. 1 sobre R, 1 y 2. ¿Listo? Y esta va a ser la primera ecuación. Bueno, para el punto 2, para el punto Profe, ¿qué tal la T pregunta? igual a 2, entonces es esta de acá, bueno, mejor esta que está acá, 1 sobre h cuadrado. Bueno, la voy a escribir, lo voy a dejar expresada en términos de TI como está acá. La idea es simplemente hallar los coeficientes de cada TI y de TI más 1. Entonces es el de TI más 1 está involucrado 1 sobre h cuadrado y 1 sobre RI. Entonces T de I más 1, 1 sobre h cuadrado y 1 sobre RI. Bien, más entonces el de TDI es este que está acá, menos 2 sobre h cuadrado
menos R sobre H, perdón, menos 1 sobre RH. Creo que aquí cometí, sí, aquí es RH también, perdón, este es H por R, H por R, listo. Entonces te di 1 sobre H cuadrado, o menos 2 creo que es, menos 1 sobre R de I por H. ¿Sí? Menos 2 sobre H cuadrado menos 1 sobre RH. Listo. Y lo mismo con el TDI menos 1. Entonces, este únicamente aparece en 1 sobre H cuadrado. Entonces, más 1 sobre H cuadrado TDI menos 1. Esto es igual a el G0 sobre K, que es una constante. Profesor, ¿nos está escuchando? A menos G0 sobre K. A mí me parece que no. Listo. Y la idea No. es que esto genera una, una matriz. Entonces, para el punto 1, pues ya tenemos que la matriz es de esta forma. Aquí aparecerá el coeficiente de T1, entonces un número, aquí otro y 0, 0, 0, 0. Aquí aparecerá entonces el 1 sobre h cuadrado. Aquí aparecerá este coeficiente de acá. Aquí aparecerá otro y ceros. Entonces va a ser una matriz en banda tridiagonal. Sí. Hasta aquí están entendiendo. Pablo escribió profesor, pero si hay algún comentario o duda, nos está escuchando. Aló, aló, Bueno, ¿alguien más no está escuchando? Lo escribo por aquí, aquí. ¿Alguien Lo profe no escucha. se escucha? No, no los no escucho. escucha. Vaya al No los psicólogo. escucho. Vale, vale, voy a ver. Es que aquí está activado el micrófono de Diego Orlando. Aló, Ah, aló, ya, probando, es probando. que ya tenía Aló, activado aló. Profe, lo. ¿nos Ahora escucha? sí, probando, probando. Ahora sí los escucho. Profe, una pregunta. Bien. ¿Sí? ¿Qué era lo que significa? Es que cuando usted explicó eso se me fue el internet. ¿Qué significaba qué cosa? H. H. H es la separación entre cada uno de esos puntos en el esquema de diferencias finitas. Entonces, height. Bueno, creo que se escribe así. ¿Listo? Este profe. Vale, ¿a alguien más? No sé, porque Sí, creo profe. que sí no escuchaba. Es, es, es sobre abajo. Abajo es lo último. Sí. Pues no, no tan lo último, sino que bueno, aquí llegó y su merced me dijo un pedazo del R. Habló del R que era medios. Y R luego no vendría siendo lo mismo que el H, según entendí. No exactamente. Este es el R sub I. Sí. Quiere decir Pero que según entiende la distancia entre nodos. la coordenada de el punto específico. Entonces, si yo tengo, bueno, imaginemos que cada una de estas casillas es un h de 1. ¿Sí? Este es el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mi R de 3 es la coordenada 1, 2 y 3. Perdón, este es el punto 1, 2 y el punto 3. Entonces es
2 unidades. 2 unidades. Pero si yo tengo el h es constante porque es la misma distancia entre cada uno de los puntos. El h siempre es 1. Entonces vean que h no tiene un subíndice porque h es constante. R sí tiene subíndice, RI, porque depende de la distancia hasta el punto. Obviamente van a estar relacionadas. Es decir, RI se puede expresar como n-1 por h. ¿Sí? Sí. Entonces, el R de 1, entonces va a ser del I menos 1 por H. I menos 1 por H. Entonces, el R de 1 va a ser 0. El R de 2 va a ser H. ¿Sí? La distancia a la que está ubicado el punto 2. Entonces, podemos establecer esta fórmula de aquí. Entonces, reemplazar este R de I como I menos 1 por H. Es Ok, así. profe, pero ¿por qué su merced dijo que medios? Que acá en la mitad, arriba puso por aquí, Ah, sí, medios. aquí. Sí, o La sea, condición del contorno. un R aquí, en este punto. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es el esquema. Está Sí. aquí, es 1 sobre RI, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el radio del primer punto? El radio del primer punto es 0. Lo que se hace es que este es el cilindro, ¿sí? Entonces voy a considerarlo unidimensional. Solo esto y a partir de aquí pues es que hago la división. Entonces este tiene un radio de R0 que es de 1 metro, pero este primer punto ¿qué radio tiene? 0, porque está en el centro. Entonces 1 sobre 0 Pero, es indefinido. Bien, entonces precisamente para salvar este problema se establece que sean R medios. O sea, tomamos el R. profe, ¿y eso no compromete la exactitud de la solución? ¿Cómo? ¿Eso no compromete la exactitud de la solución? Sí, claro. De alguna manera. Sí, sí, O sea, pensé. entonces sería más conveniente decir, no sé, R sobre 10, por ejemplo. ¿Por qué sobre 10? Ah, tomar un R por acá, Pues no, sería sí, más cerquita. más cerca. Pues sí, también puede ser. Mm. Pero la idea es que si yo voy a poner muchísimos puntos, 10, 20, pues Ah, sí, esto ya no va a tener. O yo podría no es decir, necesario. pues, es el mismo R que este de acá. Sí. Bueno, sí, entiendo. Realmente, o sea, la idea es entre más cerca coloco esto del 0, pues más grande va a ser este coeficiente. Este coeficiente de acá va a ser más grande. Entonces, Profesor, esa fórmula que está ahí es como la generalización para cada punto. ¿esta? Ah, no, esta de No, acá. esa, sí, señor. Sí, para el punto I. Para un punto P igual a I. Sí. ¿Listo? Bien, entonces voy a programar esto, o la idea es programarlo. La temperatura es ceros. Ups. Sí, entonces aquí ya está. Bien. Entonces la idea es generar un bucle en donde el primer valor del bucle pues esté dado por esta ecuación. Sí, el segundo y el tercero hasta el décimo aplicar esta expresión. Bien, entonces pues hay que realizar también una matriz
inicializar una matriz para ir guardando los valores de estos coeficientes. Entonces, una matriz de diferencias finitas es una matriz de ceros n puntos. Entonces, ok, el coeficiente I del, o sea, la columna I del punto I, entonces es este valor de acá, menos 2 sobre h cuadrado por 1 sobre r y h. Bueno, hace falta definir la distancia, llamémoslo una h distancia. H distancia, entonces es la longitud, que es el R0, dividido en el número de puntos. Listo. También R en función de del punto, ¿ok? Que se obtiene radios. Entonces sería un vector también de 0 por n puntos. No, voy a hacer más bien radios voy a utilizar la función linspace. Desde el punto inicial 0 hasta el punto final R0. ¿Con cuántos puntos? Con el número de puntos. Entonces establezco esta función radios. Es decir, si tengo un valor desde 0 hasta 1 utilizando 10 puntos, entonces están aquí 0, 0.1, 1, 1, 0.2. ¿Vale? Entonces ya tengo los radios. Temperatura, diferencias, H. Bien, este valor es este de acá. Menos 2 sobre menos 2 sobre h cuadrado menos 1 sobre radios. Este es el RI por h. Bueno, ¿me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Vale. Este valor. Y necesito también, si me estoy parando en la columna I, el valor, el coeficiente del anterior y del siguiente. Entonces el anterior está dado 1 sobre h cuadrado y el siguiente es 1 sobre h cuadrado más 1 sobre r. Entonces 1 sobre h cuadrado es el anterior, es este de acá. Entonces 1 y este es 1 sobre h cuadrado por RI más 1 sobre RI más 1 sobre R. Y bueno, quería verificar si no estuviera RI por H. Exacto, este es RI por H aquí. En TI más 1 RI, precisamente aquí tuve un error por H. Listo. Este también, H, bien, perfecto. Entonces, HD por RI.
Listo, entonces ya está la matriz. Obviamente la matriz, hay dos casos particulares, que es cuando el i, primero cuando i vale 1, entonces tiene una forma particular, y en este punto, pues cuando i vale 1 no existe el vector cero. Entonces debo decir que solo si i, o que esto aplica, es si i es mayor a 2. Realice estas operaciones. Bien. Y esta aplicaría i mayor a 2, y además que no sea la última. Entonces, i mayor a 2, el operador i and en MATLAB. ¿Alguien sabe cómo se realiza en MATLAB el operador i? Aquí está dentro de la expresión. Y creo que es doble ampersand. No tocaría ponerlo o sea, entre mayor que y menor que. Bueno, podría ser una otra opción, colocar el intervalo. Es decir, si i es igual, bueno, no sé si se pueda, pero voy a hacer desde esta opción i es menor a n puntos. Listo. Entonces esto debería generar una matriz. Ups, ¿qué pasó? Haz una pregunta. ¿Sí? Ahí no sería, el H no sería n puntos menos uno. El h, r0, sí, muy bien. N puntos menos 1. Ok. Entonces voy a tomar aquí 10 puntos. Aquí hay un paréntesis que se perdió. Creo que ya. Bueno, hizo muchos reemplazos porque listo, entonces observen la matriz, cómo es una matriz tridiagonal. Ok. Y si yo coloco el número de puntos como 15, seguramente pueden observarlo mejor. Ups. Ya, entonces, bueno, aquí está la matriz tridiagonal. Creo que hay
Bien, resta entonces aplicar las condiciones de contorno y las condiciones de los coeficientes, es decir, este G0 sobre K, que es lo que se tiene en este punto. ¿Listo? Bueno, hasta aquí hay dudas. Sobre la implementación del procedimiento en el código o en general sobre el esquema. Bueno, si no, entonces nos vemos en 5 minutos, una pequeña pausa y continuamos. ¿Listo?
Puta madre. Bueno, regresamos entonces. Listo, las condiciones de contorno. Entonces, la idea es, se tiene una temperatura al final. Entonces, podemos decir que la temperatura en ese punto, entonces en la primera fila y en la columna n puntos, o más, sí, en la columna n puntos es igual a T0. T0. Ok. Y como es esto, pues podemos quitar también el coeficiente de este t de n puntos. Es decir, del último t de i se podría quitar. ¿Listo? Pero pues lo vamos a dejar por ahora. Bien. Falta la ecuación número 1 y la matriz de coeficientes. Entonces la 1 es 1 sobre h cuadrado R1 y la otra es menos 1 sobre h cuadrado. Entonces y es igual a 1. Entonces estas punto y más 1. Ay, Bueno, para p igual a 1, estoy mirando perdón, p igual a i, p igual a 1, es este de acá. Entonces es 1 sobre h cuadrado por el r. Entonces por el r. Voy a hacer que sea el punto siguiente, el de i más 1, radios de i más 1. No voy a decir que es de la mitad, ¿sí? Y después quizás lo podemos cambiar. Entonces, este es radios de i más 1. Y aquí es el mismo, ¿no? El mismo coeficiente, pero negativo. 1 sobre radios. Cometí un error. Es 1 sobre h cuadrado. Y aquí 1 más el radio. 1 sobre h al cuadrado. Ok. Más 1 sobre el h por radios. Bien, entonces esa es la única diferencia. Este es negativo y este también es negativo. Listo.
Bueno, aquí es menor o igual a n puntos. Vale. Listo, y la idea es entonces solucionar este sistema de ecuaciones lineal que se genera a partir de este problema y se obtienen cada uno de los valores de la temperatura en esos puntos. Bueno, voy a dejar hasta ahí. La próxima clase les mostraré el resultado, ¿sí? Y quiero abordar entonces el problema de elementos finitos. Entonces, utilizar Profe, elementos. que una pregunta, ¿sería tan amable de escribir el código? El código, Sí, voy. es que lo estoy haciendo, pero no me quiere correr, no sé por qué. Este es el código. Bueno, la idea con la tarea, la práctica 3 de programación, la que es en grupo, es resolver un problema de calor muy similar a este. Uy, upa. Vale, la matriz completa, ya les muestro la matriz completa. Ah, es que aquí hay dos secciones. Bueno, bueno, como les decía, la idea con la práctica 3 de programación, la que es por equipos, es resolver la ecuación de conducción, transferencia de calor por conducción, para una placa cuadrada utilizando el método de diferencias finitas, entonces el método de diferencias finitas, y utilizando también el método de elementos finitos. Incluso este problema tiene solución analítica, entonces resolverlo por diferencias finitas, por elementos finitos y analíticamente. ¿Sí? Entonces, ya en una de las primeras clases les había mostrado cómo quedaba esto utilizando diferencias finitas. ¿Sí? Y la idea es entonces generar el problema pero con elementos finitos. Entonces una malla y generar la matriz K, la matriz, bueno, la incógnita U no es necesaria y F, no es necesaria declararla más bien, y F, la matriz de las fuerzas nodales. Entonces a partir de U haciendo F, en MATLAB yo puedo hacer esto, F sobre K, obviamente estos son matrices, pero MATLAB sabe que se trata de una operación de la inversa por K y obtener la solución, el campo de solución de este problema. No cargo, bueno, creo que no ha entrado, MEF2. Bien, listo, este es el código, perdón, este de acá.
Listo, entonces pueden hacer una captura de pantalla, ¿ok? Y comparar con los resultados. Esta matriz, alguien me decía que si podía verla completa, que no les estaba dando igual. A ver. Es esta matriz. Matriz DF. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, en elementos finitos, ¿cómo se haría? Es seguir los pasos del método de residuos ponderados. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos la ecuación diferencial. Junto con las condiciones de contorno, se plantea el residuo, teniendo en cuenta que el residuo de la solución es cero si el U asterisco es igual a la solución exacta. Después se plantean entonces la forma integral de ese dominio de las funciones de ponderación por el residuo igual a cero. Bueno, y aquí se desprende, como ustedes ya sabrán, la ecuación de la matriz de rigidez por U igual a F. Bueno, el siguiente paso, entonces, la discretización, ¿sí? La discretización y la aproximación nodal. Entonces, el discretizado, aquí es cómo queda la forma de integral, que cada uno de estos residuos ponderados es la suma de todos esos elementos. Y la aproximación nodal o la interpolación, entonces, es tener en cuenta estas funciones de forma n para el u. Y lo que van a hacer ahora es entonces derivar estas n. Entonces u, en este caso, pues sería el t de x, mejor, t de r, t de r es igual a mis valores t por las funciones de forma n. Entonces vamos a plantear que se trata de elementos lineales, ¿sí? De longitud constante, todos los elementos van a medir lo mismo, y esa longitud va a ser h del elemento finito, llamémoslo así, h de EF, ¿ok? Entonces, bueno, los dejo 2 minutos para que hagan esta operación. ¿Hay preguntas sobre qué es lo que deben hacer? Sí, profe, ¿puedes repetir? Sí. La idea es encontrar estas funciones de forma n como función de r, ¿ok? Que aproximen este campo de temperatura T en función de R en función de los valores nodales, ¿ok? Entonces, se va a trabajar con una malla uniforme, es decir, todos los elementos tienen la misma longitud y además con elementos lineales. ¿Listo?
Listo, ¿ya terminaron? Entonces, es muy sencillo, es recordar que son dos funciones de forma. Entonces, la correspondiente al nodo 1, que vale 1 en el nodo y 0 en el otro nodo. Y la correspondiente al nodo 2, que es de esta forma. Bien. Entonces, es hallar la ecuación del azul y la ecuación de la roja. Entonces, N1 de R es menos R sobre 1 menos R sobre H del elemento finito. ¿Ok? Comprobemos si R vale 0, entonces N1 vale 1. Y si R vale H del elemento finito, pues entonces N1 es 0. ¿Sí? Y N2, función de R, entonces es R sobre H del elemento finito. ¿Listo? Era obtener esta I matriz N. Y, perdón, esto me equivoqué, se suele expresar es de esta manera. Se suele expresar como N para tener uniformidad por T. Entonces, este es un vector columna y entonces N quedaría como N1, N2. N2. ¿Ok? Con estos valores. Listo. Sigamos entonces y la idea es que las funciones de ponderación sean las mismas funciones de aproximación nodal, porque esto es lo que determina el método de Galerkin. Y a partir de ahí, pues se derivaban otros desarrollos, particularmente aquí está entonces la forma integral de cada elemento, como la sumatoria de estas 4 integrales, y aquí está estas integrales a qué corresponden. Entonces, a la B transpuesta por la matriz D por B. Esta B es L por N. N ya la tenemos, que son las funciones de forma, y L son las derivadas parciales. ¿Listo? Hay algunas particularidades respecto al sistema radial que tienen que ver con esa conversión entre X y Y con el gradiente y otras, sobre todo con los dominios de esta integral definida, que lo veremos a continuación. Entonces, aquí me voy a apoyar del libro, este es el libro de Reddy, An Introduction to the Finite Element Method. Entonces, aquí está para problemas axisimétricos. Esta es la ecuación del modelo. Entonces vean que de una vez cambia este modelo a 1 sobre R. ¿Sí? Y esta es la forma débil, que quiere decir aplicando los residuos ponderados. Entonces, bueno, no sé si aquí. Entonces, este elemento de volumen está en dr, en dz y en dθ, pero este dB es r de θ de r de z. Entonces, los límites de integración va a ser desde un radio R0 hasta un radio, o desde un radio RI hasta un R0. Y el θ sí va a ser desde 0 hasta 2pi. Entonces, por eso es que aparece aquí el 2pi. ¿Listo? Entonces, pues la idea es plantear, seguir el método y seguir planteando los residuos ponderados. Entonces observen cómo aparece
aquí las funciones de ponderación y las derivadas cruzadas. ¿Sí? Perdón, las derivadas de las funciones de ponderación y las derivadas del campo. Listo, entonces el elemento finito, aquí se hace el proceso de la interpolación nodal o de la aproximación nodal, que se establece que el campo entonces son mis incógnitas nodales por mis funciones de forma. No hay que confundir, son las mismas n. ¿Okay? No hay que confundir este psi con las funciones de ponderación psi. ¿Listo? Bueno, continúan y vean acá estas funciones de interpolación nodal. ¿Listo? Que tienen el RB menos R sobre HE. ¿Ok? Aquí RB es porque están en coordenadas globales. Entonces, desde el punto B hasta el punto R global. ¿Sí? Esta de acá, pues es utilizando coordenadas locales. Entonces, siempre asumimos que esto es 0, que esto es h, el elemento finito. ¿Sí? Por eso se encuentra aquí que no depende de RB. Bien. Y veamos entonces esta solución, 177. Listo, este está acá. Y la matriz de rigidez, entonces se tiene que es la que está en la expresión 4.3.34a. Entonces, este es el modelo en elementos finitos. Bien. Y voy a hacer la integral de 2pi por integral de a y b de k por r. Estos son mis de n de r y de n de r. Es decir, esto que estoy acá. Entonces, la derivada con respecto de n1 con respecto a r, ¿cuánto es? Pues menos 1 sobre h del elemento finito. Y la derivada de n2 con respecto a r, pues es 1 sobre h del elemento finito. ¿Listo? Entonces es 2pi. Esta k. Bueno, esta notación particular se llama notación einsteiniana. Sí, es para simplificar en gran medida muchas expresiones, pero digamos que esto se puede representar en forma matricial de la siguiente manera: k por e por integral de 2pi por RA hasta RB de KR. Esto es la derivada, entonces es la matriz L por N, esto es B, esto es B transpuesto por B. ¿Listo? Por el DR. Entonces B transpuesto es simplemente tomar estas dos de acá. Entonces B será 1 menos 1 sobre H elemento finito y 1 sobre H del elemento finito. Esto es B. Esto es B. Y esto queda entonces KR. Queda R por
Como es transpuesta, entonces es un vector columna menos 1, 1 y aquí menos 1, 1 de R. Entonces, haciendo esta operación, esta es una matriz de 2 filas por una columna y este es de una fila por 2 columnas, pues obtengo una matriz de 2 filas por 2 columnas. Esto es igual, bueno, a integral de RA a RB de KR sobre H del elemento finito por este primer término, menos 1 por menos 1, 1. Aquí menos 1, menos 1, 1 de R. Entonces este es K. Ok, es simplemente realizar la integral de K por R sobre H del elemento finito. Esto es K R cuadrado sobre 2H del elemento finito. ¿Sí? Entonces, bueno, evaluado entre A y B. Ok. ¿Está claro cómo llegamos a este punto? Es aplicar esta integral. Listo. Bueno, lo segundo es utilizar el valor de F. Entonces, las fuerzas nodales. En este caso no son fuerzas per se, sino las fuerzas están asociadas son a las condiciones de contorno de generación, de temperatura y de flujos de calor. Entonces, es esta que está acá. 2 por pi más F son 2 por pi por la integral entre lo mismo, entre el RA y el RB de estas son las funciones de forma, entonces de las n por G0 por R. Entonces, sencillo. Bueno, n transpuesta, perdón. Entonces esto es 2pi sobre h del elemento finito por integral de si no estoy mal, este es 1 menos, perdón, h del elemento finito menos r y aquí sería r y multiplicado por G0 R de R. Y la idea va a ser entonces realizar estas integrales para cada uno de los elementos. Y después pues construir esta matriz y resolver el sistema lineal. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? Bueno, les quedo debiendo entonces la implementación y resolver mejor esta parte, porque quiero dejar por hoy hasta acá, mostrarles cómo es la solución. Entonces, tenemos, bueno, estos Fs, allí hay que hallar también los valores de Q. Y estos son la matriz de elemental. Entonces vean que es algo bastante sencillo. Y la idea es ensamblarlo y para un elemento es de esta forma. Para dos elementos, entonces tenemos una matriz que está dada por esta ecuación, por esta de acá, ¿sí? Para un elemento cuadrático. Entonces observen
que es una matriz de rigidez de 3×3, porque son 3 nodos, ¿ok? Y la idea es entonces ir ensamblando esas matrices. ¿Sí? Esas matrices, obteniendo los valores de U, del calor. Esto lo explicaré con más detalle en la próxima clase. ¿Ok? Entonces aquí aparecen... Profe, ahí en la anotación del libro, ¿cómo se sabe que es traspuesto? Es que no alcanzo a ver bien, a distinguir bien. aquí, en esta. Bueno, es que Sí, esta señor. notación, el I, J, se refiere, son los coeficientes de la matriz. Entonces, si yo quiero el elemento, esta es mi matriz. Si yo quiero el elemento 1, 1, que es este de acá, pues reemplazo I igual a 1 y J igual a 1. ¿Listo? Entonces aquí pues no necesito utilizar traspuesto, simplemente la derivada de la función de forma 1 por la derivada de la función de forma 1. ¿Sí? Sin embargo, digamos que cuando sí utilizo el 2,3, pues entonces sí va a cambiar. Bueno, es un poco más complicado de explicar la cuestión de aquí porque es transpuesto, ¿sí? Digamos, yo me di cuenta en este F, es que este F es un vector columna, ¿sí? Y si tengo este que es un vector fila, y pues le hago la integral, de todas maneras voy a obtener un vector fila. Entonces, si tomo la transpuesta, sí obtengo un vector columna, ¿ok? Fue, más que todo, esa fue la razón por la cual escribí el n transpuesto. ¿Mm? Pero si no, podemos mirar aquí por lo menos este f y observar que aquí está también el n transpuesto, ¿sí? Pero digamos, por lo menos a veces se coloca esto ya pertenece al próximo tema. Entonces, esta es la ecuación de deformación en función de desplazamientos, ¿sí? Y lo que se suele colocar es la derivada de u con respecto a x y esta es la derivada de u con respecto a x y esta sería la derivada de u con respecto a y. A ver si está bien. Perdón, la derivada de u, esta es la derivada de b y esta es la derivada de u. Okay. Estos son notaciones, o sea, la idea es no complicarse con notaciones. Simplemente, si yo tengo un vector columna, que esto también me genere un vector columna. ¿Listo? Bueno, entonces lo que se grafica aquí es la solución, la temperatura, y esa es la idea en la próxima clase. Utilizando un elemento, entonces observen que con un elemento yo tengo una variación que es lineal, porque mi función de aproximación pues es una línea que es esta, que es el triángulo. Con dos elementos pues la solución mejora, pero va a ser bilineal. Entonces es esta que está con cuadrados. A ver si logro verla. Es esta que está por acá. Una línea por acá y otra línea acá. Luego con 4 elementos se va mejorando cada vez más la solución. De elementos finitos a la solución real, que es la que está dada por la línea continua. Bien.
Entonces, eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. En la próxima clase, entonces, la idea es completar este ejercicio y presentar la práctica número 2. Recuerden también que la práctica número 1 está para el viernes, entonces entregarla por el TIC, subirla al Moodle.